Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer que atiendan este webinar. Como comentó mi compañera, es la primera sesión de la explicación para el estudio de coordinación de protecciones. Me presento rápidamente. Mi nombre es Josué Paredes Salazar. Estoy como ingeniero de proyectos energéticos en Oxa Energy. En esta primera sesión vamos a abarcar todos los temas que son esenciales para poder entender lo que es la coordinación de protecciones. Ok, entonces, como primer aviso, esta sesión son conceptos básicos, son cosas que necesitamos saber para entender lo que es la coordinación de protecciones y son elementos que nos van a servir para en un futuro saber qué es lo que necesitamos para poder llevar a cabo un estudio de este tipo para nuestras instalaciones. Ok, entonces comenzamos. Bueno, para poder empezar a entender por qué se requiere un estudio de coordinación de protecciones, tenemos primero que saber qué son las protecciones eléctricas. Entonces, se puede decir como una definición muy general, son dispositivos o elementos fabricados con el fin de proteger al sistema eléctrico de posibles fallas que puedan generarse en la red. Con esto garantizamos la seguridad del personal, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre, y de las instalaciones, así como la continuidad en la producción. ¿Ok? Entonces, todas las protecciones eléctricas están hechas bajo este criterio, con este fin, para proteger, primero que nada, a las personas, a las instalaciones y para mantener la continuidad en nuestro sistema eléctrico. Entonces, a continuación, vamos a revisar cuáles son los objetivos principales de la protección y la coordinación, por qué es necesario hacer un estudio de este tipo, por qué son necesarias las protecciones en nuestra instalación, que muchas veces se tiene la falsa idea de que simplemente conectamos un cable a un bus y ya tenemos la alimentación para un motor, pero a veces no dimensionamos qué tan peligroso puede ser esto, cuáles son los elementos de protección que debo de tener para evitar que el motor se queme, que opere con sobrecarga, que cause daños mayores a las instalaciones y por ende al personal que opera en ellas. Entonces sí es bien importante tener muy en cuenta estos puntos porque pues, al final de cuentas es nuestra seguridad. Okay, entonces como primer punto es el límite del alcance y la duración de la interrupción del servicio siempre que un equipo falle, ya sea por error humano o por una falla imprevista, ¿no? Entonces, obviamente que un equipo se quede fuera de servicio nos afecta críticamente en nuestra producción y en nuestros ingresos como una empresa grande. Entonces, este es el primer fin y un punto muy claro que tenemos que tener muy claro. O sea, tenemos que disminuir el tiempo de interrupción de estos dispositivos y también, por ende, minimizar el daño de los componentes del sistema eléctrico, ¿no? Los que estuvieron involucrados en la falla. Y lo más importante, la prevención de accidentes para el personal operativo. Entonces, recordemos que todas las instalaciones, todos los sistemas que creamos están operados por personal humano. Entonces, es muy importante tener nuestras instalaciones en condiciones y con todos los elementos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de nuestros operadores. ¿Ok? Entonces vamos a revisar cuáles son los elementos de protección principales. Son los básicos que hay que conocer para poder pasar al paso siguiente, que es ya analizar la coordinación de protecciones. ¿Ok? Entonces el primer elemento, que es de los más comunes que vemos en instalaciones de baja y media tensión, son los fusibles. Entonces, interrumpe el flujo de corriente hacia una sección en falla o sobrecargada del sistema por medio de un eslabón o elemento interno que se funde y abre el circuito cuando fluye una corriente excesiva. ¿Ok? Entonces, este es el concepto básico de un fusible. Cuando pasa mucha corriente a través de él, se funde, se quema y abre el circuito. Así de sencillo es. Y por ende, este tiempo de fundición pues tiene una curva de operación, ¿no? O sea, requiere cierto nivel de corriente. Y todas estas características tienen que tomarse en cuenta para el estudio de coordinación de protecciones. Más adelante vamos a ver cómo es una curva de un fusible y y cuáles son sus características. Bueno, y los dos tipos básicos de fusibles, así de forma muy general, es el limitador de corriente y el no limitador de corriente.
Que la principal diferencia de estos dos es la velocidad de operación que tienen. Los limitadores de corriente operan aproximadamente en un cuarto de ciclo y estos se instalan con el fin de evitar que la corriente llegue a su pico máximo en caso de que se presente una falla. ¿Ok? Y los no limitadores de corriente pues, operan de 2 a 4 ciclos, pero sí permiten que la corriente llegue a su punto máximo, que alcance el pico máximo. Son los primeros ciclos. ¿Ok? Entonces aquí vemos el ejemplo de un fusible. Estos normalmente los vamos a ver en subestaciones compactas, casi siempre instalados en centros de carga que están conectados a media tensión. En el primario de los transformadores está una subestación compacta y estos fusibles se usan para alimentar o para proteger, mejor dicho, a un transformador de potencia, ¿no? Y la curva de operación es la que vemos al lado derecho. ¿Ok? Tiene más o menos esta forma y ya aquí empezamos a ver, más adelante vamos a explicar que es una gráfica tiempo corriente o una curva de coordinación. Vemos como dependiendo del nivel de corriente que tenga, es el tiempo que se va a tardar en operar. ¿Ok? Entonces, el siguiente elemento son los interruptores. Ahora, en el mundo de los interruptores existen pues, varios tipos, ¿no? Que principalmente dependen de su nivel de tensión, de su capacidad interruptiva, de la aplicación y, y de los, y de los elementos que traiga este interruptor. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces los podríamos clasificar en las siguientes secciones, que es el interruptor de alta tensión. Normalmente son interruptores en aire o en aceite, o interruptores con gases F6, que esos ya son más usados para alta tensión. Este gas se usa para, para ayudar a cortar el arco eléctrico. ¿Ok? Y la siguiente clasificación se puede decir que son los interruptores de baja tensión. En baja tensión existen los interruptores de potencia, que normalmente vienen con unidades de disparo instaladas, interruptores de caja moldeada o interruptores de caja aislada. ¿Ok? Entonces aquí vemos unos ejemplos un poquito más gráficos. Este es el interruptor de alta tensión. Este es un interruptor tipo SF6, o sea, tiene gas SF6 en estos cilindros que se ven aquí. Entonces se conecta el lado primario, que puede ser el de la izquierda, y el lado secundario, pues sale la corriente, ¿no? Pero el gas SF6 se usa para ayudar a mitigar el arco eléctrico que se genera a la hora de separar los contactos internos del interruptor. Entonces, en niveles muy altos de tensión, la diferencia de potencial es mucho más alta y es más difícil cortar ese arco eléctrico. Es por eso que se requiere de este elemento, que es el gas SF6, que ayuda a absorber esa energía y a cortar el arco eléctrico. ¿Okay? Obviamente estos son de mucho más grande capacidad y tienen una serie de pruebas que se le tienen que hacer antes de entrar en servicio y requieren de otros elementos para poder funcionar, algo que no requieren necesariamente los interruptores en baja tensión. Ahorita lo vamos a explicar por qué. ¿Okay? Este que vemos es un interruptor de potencia de baja tensión, abajo de 1000 volts. Entonces, estos son interruptores que abren en vacío, se les llama, y estos, como ya lo mencionábamos, cuentan con una unidad de disparo casi siempre. Igualmente pueden estar asociados a un relevador de protección, pero normalmente tienen ya instalada su unidad de disparo, que es esta chiquita que vemos acá. Más adelante vamos a explicar para qué sirven y cuáles son las características de esto. Y este que vemos abajo es el interruptor de caja moldeada, que son yo creo que los más comunes en centros de carga en media tensión. Esto está instalado siempre en la parte de baja tensión, ya puede ser 440, 480, 220, etcétera. Y estos son más unos interruptores termomagnéticos. Tienen una parte térmica y una parte magnética que opera un poquito diferente a las unidades de disparo y a los relevadores de protección. O sea, tienen una curva muy definida. Más adelante vamos a ver las curvas. ¿Ok? Entonces, un elemento que también se tiene que tomar en cuenta, que ya lo habíamos mencionado, son las unidades de disparo. Es lo que comentaba, estos normalmente están instalados en conjunto con el interruptor y pueden ser de estado sólido o digitales. ¿Okay? Estas unidades cuentan con las protecciones básicas de sobrecorriente para poder abrir el interruptor, que normalmente lo que se tiene en el lado secundario de los transformadores es un interruptor grande, de gran capacidad, con su unidad de disparo, que cuenta con elementos
de fase y de tierra, que se pueden ajustar a través de unas perillas, ahorita lo vamos a ver en una imagen, para poder abrir el interruptor, dependiendo de nuestro estudio de coordinación, ¿no? Ahora, también los interruptores termomagnéticos, que es lo que le comentaba, tienen unidades de disparo, que son más como diales, que permiten ajustar el inicio de operación de estos. No se puede ajustar muchas veces el tiempo de operación del elemento térmico, porque pues, es un elemento que ya tiene una curva definida, y solamente se cambia el ajuste del elemento magnético. Ahorita vamos a ver en la curva más a detalle. ¿Okay? Entonces, así se ve una unidad de disparo. Vemos aquí del lado izquierdo, arriba del lado izquierdo, la unidad de disparo digital. ¿Okay? Abajo tiene unas perillas que tienen las protecciones de fase, puede ser el pick-up o el valor de inicio de operación de esa protección de sobrecorriente, perdón, de inicio de operación de sobrecorriente, y abajo tenemos el tiempo corto o el instantáneo. Y en la parte de abajo tenemos una unidad de disparo para los interruptores termomagnéticos. Entonces, si se dan cuenta, solamente es posible ajustar el nivel en el que empiezan a operar. Casi siempre tienen tiempos definidos, solamente se sube un poquito el nivel de corriente en el cual empieza a actuar o empieza a tomar tiempo para mandar a la orden de apertura, pero no todos traen ese ajuste para el tiempo. Y esto es por cómo están fabricados estos interruptores. ¿Ok? Entonces, el equipo siguiente son los relevadores de protección. Obviamente tenemos varios tipos de relevadores. Aquí nos estamos enfocando principalmente en los que están dedicados o exclusivamente para protección, que puede ser electromecánicos hasta los microprocesados. Y estos relevadores ya tienen muchos elementos de protección internamente. Estos ya tienen un procesador que les permiten implementar a través de la medida de corrientes y de tensiones, protecciones de sobrecorriente, protecciones diferenciales, protecciones de sobrecarga, de bajo nivel de voltaje, etcétera. Entonces, estos son equipos ya muy completos, pero que requieren de otros dispositivos para poder funcionar, que lo vamos a ver en el punto siguiente. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de relevadores de protección. Aquí es importante aclarar que no se puede usar un relevador de protección para todos los fines. Hay relevadores de protección que se usan para, no sé, para protección de alimentador, para protección de motores, para protección de generadores, para protección de transformadores, de líneas de transmisión. O sea, hay muchos tipos de relevadores de protección y tenemos que saber cuál debemos emplear para la aplicación que tengamos nosotros. ¿Ok? Y como último punto tenemos los transformadores de instrumento, que como aquí lo menciona, no son un elemento que proteja directamente a los equipos, pero es un elemento esencial en los sistemas de protección. Es lo que les comentaba. Un relevador de protección necesita medir la corriente y la tensión primaria para poder tomar la decisión si disparar o no. ¿Ok? Entonces, inclusive los interruptores que tienen una unidad de disparo integrada, adentro del interruptor tienen TCs que ayudan a darle la medición a la unidad de disparo para que ésta pueda tener un valor de medida y decidir si disparar o no en base a los ajustes que tiene. ¿Ok? Entonces es bien importante tener en cuenta que los transformadores de instrumentos son un elemento esencial para que funcione bien nuestro esquema de protección. Y de hecho, esto es todo un tema, porque también se tiene que analizar la saturación de los TCs en caso de que se presente una falla. Y esto, pues, si no están bien seleccionados los transformadores de instrumento, pueden tener errores de medida que causan operaciones en falso, etcétera. O inclusive que pueden causar que no operen las protecciones, lo cual pues, no es para nada deseable. ¿Qué es lo que comentábamos? Aquí hay unos ejemplos de los TCs. El más común pues, es el tipo DONA, que son TCs normalmente instalados en baja tensión, que los vemos en tableros generales, a lo mejor para motores, etcétera. Estos TCs conectan la señal de corriente a un relevador o a un dispositivo de protección y están sensando continuamente la corriente que fluye a través del conductor. Estos otros es un transformador de potencial, un TP de media tensión,
Estos se conectan en paralelo y pues, su finalidad es medir la tensión, ¿no? Y estos últimos de la derecha son los transformadores de corriente ya de alta tensión. Estos pues normalmente tienen aceite internamente y son un poquito más robustos. Vemos el tamaño de los aisladores que debe de tener para soportar la diferencia de potencial que hay en estos niveles de tensión. ¿Ok? Pero el funcionamiento es el mismo. Entra el cable del lado primario y sale. Y este TC lo único que se encarga es sensar la corriente que pasa a través de este cable. ¿Ok? Entonces ya pasamos a ver qué es un esquema de protección. Entonces, como una definición general, se puede decir que es un conjunto de elementos en el sistema eléctrico que garantizan la seguridad de la red, previniendo fallas por cortocircuito, sobrecarga u otras anomalías que puedan presentarse. Y lo que les comentaba, para poder seleccionar un esquema de protección adecuado, tenemos que analizar bien la red, la topología de la red, el dispositivo que vamos a proteger, los elementos presentes, etc. Entonces, sí es bien importante hacer un análisis a fondo de las protecciones que necesitamos para poder empezar ya a pensar en nuestro estudio de coordinación de protecciones. ¿Okay? Entonces, aquí hay unos principios fundamentales de lo que es la protección y la coordinación. Entonces, el primero es aislar rápidamente la parte afectada del sistema y de esta manera que se mantenga en servicio normal para la mayor parte del sistema posible. Este aislamiento también minimiza el daño a la parte afectada del sistema. ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver en dos conceptos muy interesantes en este mundo de la coordinación de protecciones, que es la seguridad y la confiabilidad. Pero aquí en este primer punto mencionan que se tiene que buscar que la menor parte del sistema eléctrico, si se presenta una falla, se tiene que quedar fuera. Entonces no podemos sacar toda la planta si solamente está fallando un motor en baja tensión, ¿no? Entonces, eso es parte de la selectividad que debe tener el sistema y del buen funcionamiento que deben de tener nuestras protecciones, ¿no? Segundo punto es minimizar la magnitud de la corriente de cortocircuito disponible y de esta manera minimizar el daño potencial al sistema, sus componentes y las cargas conectadas, ¿no? Obviamente, si tenemos nuestras protecciones, lo que buscamos es minimizar el impacto de la corriente de cortocircuito en nuestros elementos del sistema. ¿Ok? Y como último punto es proporcionar circuitos alternos, transferencias automáticas, dispositivos de reconexión automática, cuando sea aplicable, con el fin de minimizar la duración de interrupción del suministro y la utilización de equipos de respaldo. ¿Ok? Entonces, también es bien importante que si tenemos procesos críticos, tengamos transferencias automáticas que muchas veces no se consideran parte del esquema de protección, pero que para cargas críticas o para procesos que son muy importantes para la planta, se requieren equipos de respaldo. Entonces, todo esto forma parte de lo que es el sistema de protección. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la secuencia de pasos que se deben de seguir para empezar a pensar en la coordinación de protecciones. ¿Ok? Entonces, como primeros puntos, pues vemos que tenemos que seleccionar el equipo de distribución o el sistema de distribución. ¿Ok? También pues, tenemos que elegir la red a la que nos vamos a conectar, la utilidad, la utility se le llama. También se tiene que hacer el análisis de flujos de carga. Este es muy importante para poder saber cuáles van a ser nuestros escenarios normales de operación. El escenario normal, un escenario crítico o dependiendo del proceso que tengamos, etc. Esto es bien importante porque de este análisis de flujo de cargas o del comportamiento de la red en estado normal, vamos a tener nuestras contribuciones de motor. A lo mejor no están funcionando, que es lo que comentábamos en las sesiones pasadas. Podemos tener en un bus conectados 10 motores y que de esos 10 solamente están en funcionamiento 5 o 4 de ellos. Entonces, imagínense si consideramos los 10 motores funcionando todo el tiempo, al momento que se presenta una falla, vamos a tener esa aportación de corriente de falla de esos motores a nuestro bus, cuando en realidad no es un escenario real. Entonces, por eso es bien importante el análisis de la carga. ¿Okay? Y también es posible que tengamos motores de gran capacidad, equipos de gran capacidad que puedan aportar mucha corriente de falla, pero que nunca están operando al 100%.
Por ejemplo, un motor, no sé, de 200 HP, que nunca opera a 200 HP, siempre está operando a 100 HP, 150 HP cuando mucho. Entonces, esas son consideraciones que se deben tener en cuenta para poder hacer el estudio de cortocircuito y ya después empezar a pensar en la coordinación. ¿Ok? Entonces, el paso siguiente, que son las sesiones pasadas que tuvimos, es el estudio de cortocircuito. Con esto determinamos nuestros niveles de falla en los nodos de nuestra instalación y ya teniendo estos niveles de falla, pasamos al punto siguiente, que es la selección de los dispositivos de protección. ¿Ok? Entonces, no podemos seleccionar dispositivos de protección si no tenemos las características de las fallas que se van a presentar en nuestro sistema, los niveles de falla, la topología de la red, los escenarios que tenemos, etcétera. Entonces, para poder seleccionar nuestros dispositivos, nuestros esquemas de protección, necesitamos esa información antes de. ¿Ok? Ya teniendo eso, ya teniendo nuestros dispositivos seleccionados con la capacidad interruptiva adecuada, pasamos al paso siguiente, que ya es empezar a revisar la coordinación de las protecciones. ¿Ok? Entonces, es aquí donde entra el estudio de coordinación de protecciones. Ya después de que tenemos todo esto, empezamos a revisar la coordinación. Es por eso que cuando nosotros nos piden una cotización de un estudio de coordinación de protecciones, siempre les decimos, ya tienes, o les preguntamos, mejor dicho, ¿tienes tu estudio de cortocircuito? Si nos dicen que sí, entonces tenemos que revisar esa información para nosotros poder hacer el estudio de coordinación de protecciones. En caso de que no lo tengan, tienen que seguir una serie de pasos para poder llegar a este punto, para poder llegar a hacer su coordinación. Que el primer punto, bueno, lo vamos a mencionar al último de la presentación, pero empieza desde el diagrama unifilar, desde el análisis de los escenarios, cortocircuito, y es una serie de pasos que se requieren para poder empezar, ¿no? Y como último punto, que en muchos lados se tiene muy olvidado y que no se le da la importancia necesaria, es el mantenimiento, las pruebas y la calibración de los dispositivos de protección. ¿Okay? Esto es esencial para garantizar que al momento que se presenta una falla, mis protecciones van a operar bien. ¿Ok? ¿Qué pasa si se pone en servicio un tablero con un relevador que nunca se probó? O sea, ¿cómo puedes estar seguro que al momento de que se presente una falla, ese relevador sí va a disparar y sí va a abrir el interruptor? Pues para eso se requieren una serie de pruebas, ¿no? También se requiere mantenimiento después de que entre en servicio cada cierto tiempo para revisar que los dispositivos involucrados, tanto de control como de equipo primario, se encuentran en óptimas condiciones para funcionar, para liberar una falla. Y la calibración, que es el ajustar las protecciones como deben de ir de acuerdo a nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, continuamos. Esto es lo que les comentaba. Aquí manejamos dos conceptos que pueden ser un poquito confusos o ambiguos, que es la confiabilidad y la seguridad en nuestros dispositivos de protección. ¿Ok? Entonces, pues, la primera pregunta sería, ¿qué es la confiabilidad en protecciones? Esto se podría decir que es que la protección opere cuando tiene que operar. ¿Ok? ¿Y qué es la seguridad en las protecciones? Que la protección no opere cuando no tiene que operar. Esto a primera vista parece que es lo mismo o que es un poquito tonto pensar en estos conceptos, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué. Y de hecho aquí lo menciono rápidamente. Este concepto está enfocado en salvaguardar el sistema eléctrico y su eficiencia, buscando tener un alto nivel de selectividad a la hora de presentarse una falla. ¿Ok? Entonces, quiere decir que para este punto se busca que las protecciones estén ajustadas con una sensibilidad adecuada para detectar cualquier falla. Y, y al detectar cualquiera de esas fallas, abrir el sistema eléctrico para evitar problemas mayores, ¿no? Y ahora, ¿qué es la seguridad en las protecciones? Estas deben evitar falsas operaciones, probablemente con ajustes menos sensibles o más conservadores, con el fin de no afectar la eficiencia. Perdón, ahí hay un error de redacción. ¿Ok? Entonces, esto si nos ponemos a pensar más a detalle, en realidad es una balanza. ¿Qué tan sensible tiene que estar una protección para que opere bien? ¿Ok? A lo mejor si tenemos una protección muy sensible, sí va a operar con cualquier falla, pero tampoco queremos que nuestros sistemas o nuestra protección esté abriendo o sacando un circuito cada que detecte
un mínimo nivel de falla. ¿Ok? Entonces la seguridad nos ayuda a poner eso en la balanza y decir, ok, sí tenemos falla, pero es lo suficientemente severa como para dejar fuera a todos estos dispositivos, o se puede hacer otra cosa para evitar, a lo mejor mandar una alarma para revisar esa falla no sé, a lo mejor revisar las condiciones que tiene un motor, a lo mejor está muy sobrecargado, etcétera. O sea, se puede evitar la apertura de circuitos si se tiene todo esto en cuenta. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía. Tenemos una balanza que debe estar alineada y en un lado está la confiabilidad, que es lo que comentábamos, la seguridad, que se puede decir que la seguridad es menos sensibilidad y la confiabilidad es más sensibilidad. ¿Ok? Uno está más propenso a operar o a abrir el circuito y otro está menos propenso a abrir el circuito. ¿Ok? Entonces, esto debe estar en un balance adecuado para evitar una operaciones en falso y otra operaciones exageradas, ¿no? Que estén excesivamente sensibles. Que a lo mejor con un arranque de dos motores se me va a disparar la protección porque detecta corrientes de falla. Entonces, todos estos puntos se deben de tener en cuenta para ajustar las protecciones. Es por eso que hacemos tanto énfasis en pedir información de la red eléctrica, de cómo operan los motores, de cuáles son sus condiciones normales de operación, sus niveles de falla, etc. O sea, no se puede tomar a la ligera cuando sabes que puedes sacar de proceso a toda una planta, ¿no? Ahora sí entramos a lo que son las protecciones y la coordinación. Entonces, como punto inicial, existen muchos tipos de protecciones eléctricas que pueden estar combinadas para formar esquemas de protección completos o más avanzados, ¿no? Los cuales se requieren según la aplicación. O sea, no todos los esquemas son iguales para todos los elementos que están en el sistema. No es lo mismo tener un esquema de protecciones para un transformador que para un motor. Es muy distinto los dispositivos que tenemos que instalar, ¿no? Eso es obvio. Como lo comento aquí, o sea, son protecciones especiales o esquemas de protección especiales para aplicaciones muy específicas, como son los motores de inducción. Ahí tenemos esquemas de protección específicos, como es el elemento 49, que es el de sobrecarga térmica o el elemento térmico que le llamamos. Tenemos sobrecorriente, atascamiento de carga, etcétera. O sea, muchas protecciones muy enfocadas nada más en el funcionamiento de los motores. También los generadores. Los generadores son de los elementos del sistema que más protecciones tienen. Tienen protección de campo, de distancia, de diferencial, etcétera. Tienen muchísimas protecciones los generadores que no se usan en, por ejemplo, alimentadores, ¿no? Los alimentadores normalmente cuentan con elementos de sobrecorriente y listo, es suficiente para proteger este elemento en el sistema. También tenemos la protección enfocada a buses o a barras, a líneas de transmisión y a transformadores de potencia. ¿Ok? Entonces también aquí la importancia de conocer la numerología ANSI, los números ANSI, ¿no? Este estándar definió ciertos números para poder identificar elementos o funciones en el sistema eléctrico. Y estos son algunos ejemplos. Esto lo pueden buscar si lo ponen en Google, números ANSI, y les va a aparecer la lista completa de todos los números que tiene este estándar, ¿no? Por ejemplo, el número 87 es la protección diferencial. El número 49 es el elemento térmico. El 27 hace referencia a la protección contra bajo nivel de tensión. El 59 contra alto nivel de tensión. El 25 es la sincronización. ¿Ok? El 32, muy usado en generadores, es la protección de potencia inversa. El 52 normalmente lo vemos en los diagramas y no sabemos qué significa el 52. Ok, pues entonces ANSI al interruptor de potencia le puso el número 52 para poder identificarlo. Entonces, en algunas plantas van a ver que el interruptor dice 52 y otro número, ¿no? Entonces, el 52 hace referencia a que es un interruptor o un disyuntor de potencia. ¿Okay? El 86, por ejemplo, es un relé de enclavamiento. Y los números más importantes para la coordinación hay otros también, pero los más importantes para la coordinación de protecciones es el 50, 51, 50G y 51G, ¿no? Que son las protecciones de sobrecorriente instantáneas o de tiempo inverso. ¿Ok?
Entonces, es importante tener en cuenta que existen muchos tipos de protecciones, pero que no todas las protecciones son coordinables. ¿Ok? Que es lo que nos lleva al punto siguiente. Las protecciones coordinables. O sea, no podemos pensar en coordinar una protección 87, que es la protección diferencial, a lo mejor para un transformador, para para una línea de transmisión o para un generador o para las barras con un elemento 51. Sí se revisa cómo va a operar esta protección, pero son protecciones más enfocadas a proteger solamente un equipo y están sensando solamente corrientes para ver a un solo equipo, muy aislado, ¿no? Entonces, ese tipo de protecciones, pues no las podemos coordinar. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son las protecciones coordinables? Entonces, entre estas protecciones se puede mencionar lo que es el 50, que vemos que es sobre corriente instantánea o de tiempo definido, el 51, 50G, 51G, 50N, 51N, el 21, 21N también es importante coordinar. Estos son elementos de distancia, normalmente usados en líneas de transmisión y que se tienen que coordinar. Y que de hecho ha habido apagones por errores en la protección de distancia de líneas de transmisión, porque no están bien coordinadas. Por las zonas de protección que tienen, no se revisan bien y al rato provocan una reacción en cadena que deja fuera de servicio a una gran parte de la red. Ah, perdón, y la última que es la 67, es la sobrecorriente direccional. ¿Ok? Entonces ya empezamos a ver un concepto un poquito más ya enfocado a lo que son las protecciones y al funcionamiento de estos y a la coordinación de estas protecciones, que son las zonas de protección. Todos los interruptores tienen asociado un elemento de protección y una zona que van a proteger. Un solo dispositivo no puede estar protegiendo toda la planta. Entonces, debemos definir zonas para que operen nuestras protecciones y entonces hay una protección principal para una sección y una protección de respaldo para esa misma sección. ¿Ok? Entonces lo vemos en este ejemplo. Imagínense que tenemos una falla en este punto, que es una línea de transmisión. Entonces las corrientes van a fluir como se ve aquí. Estos son los puntos de generación. Así es como van a fluir las corrientes. Y la zona de protección es la morada de la parte de arriba, ¿no? Entonces, los interruptores que deben de abrirse es este y este, en caso de que tenga protección diferencial, ¿no? Que sí se deberían abrir ambos porque viene contribución de este lado y de este otro lado, ¿no? Pero no tendríamos que abrir, por ejemplo, este de acá, desde donde viene la corriente, este de acá y este de acá, porque entonces se afecta a todo el sistema, se deja de operación todo esto solamente para liberar esta falla. ¿Ok? Entonces, bien importante entender que hay zonas de protección para nuestros dispositivos y que tenemos que tener una secuencia de operación para evitar afectar a la mayor parte de la red, a la menor parte de la red posible, perdón. ¿Ok? Entonces, de aquí viene la importancia de la ubicación de los TCs. Por ejemplo, para una protección diferencial, es bien importante saber dónde ponemos los TCs porque eso me va a determinar la zona de protección y no tenemos que tener puntos ciegos. ¿Ok? Entonces, aquí se pone un ejemplo. Así es como debería estar instalada una protección para evitar un punto ciego. O sea, si de la zona azul mi TC fuera este, entonces se queda hasta aquí la zona de protección y la zona roja se queda hasta acá y no se ve esta parte en medio. ¿Qué pasa si hay una falla aquí? Entonces nadie lo está viendo. ¿Ok? Entonces, por eso que exista traslape en las zonas de protección para garantizar que toda la trayectoria eléctrica esté protegida. ¿Ok? Y aquí se pone un ejemplo, pero después del interruptor. Como si existe ese traslape y existe una protección adecuada, ¿no? Ahora ya entramos también al campo de lo que es la selectividad y la coordinación, que es lo que veníamos diciendo. Imaginemos que en esta topología que tenemos aquí, tenemos una falla en este derivado, ¿ok? Entonces, el interruptor que debería de abrir primero es este que vemos aquí, que está señalado, ¿ok? Que sería la operación ideal de mi esquema de protecciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si por alguna razón ese interruptor no está funcionando
se puenteó, etcétera, o no funciona bien el mecanismo y no puede abrir la falla. Entonces, hay un interruptor que es una protección de respaldo o operación de respaldo, perdón, que libera esa falla. Va a ser el encargado de liberar esta falla. Si este no funciona, entonces el encargado de liberar esta falla va a ser el interruptor. Pero al operar ya se afecta a más parte del sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos, esto es la selectividad de mis protecciones. No voy a decidir que abra primero si puedo liberar la falla con este interruptor. Para eso tengo instaladas estas protecciones. ¿Ok? Entonces debe de haber una secuencia de operación para evitar sacar de servicio a la otra parte de la instalación. Y pues el último recurso podría ser el fusible, ¿no? Lo que comentábamos, ¿qué es lo que me provoca más afectación? Imagínense que mi protección está mal ajustada, que este interruptor está con un ajuste muy bajo, por abajo de la curva de operación de este termomagnético. Entonces va a operar va a dejar fuera de servicio a todo el bus, cuando se pudo haber revisado y se pudo haber ajustado para que operara primero este. Entonces ahí partimos de que hay una secuencia de operación mal y que se tiene que revisar, ¿no? Y de hecho es el fin de un estudio de coordinación de protección, es revisar la secuencia de operación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra la coordinación? Para esto, pues tenemos ya que empezar a analizar las características de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, para lograr una coordinación, quiere decir que debemos de tener rangos de ajustes que nos permitan ajustar el tiempo, ¿ok? Que no operen instantáneamente nuestras protecciones. Entonces, debemos tener una característica de tiempo corriente que nos permitan tener ajustes para poder tener esa selectividad, para que una protección espere a que opere la que está aguas abajo, para no dejar fuera de servicio a más elementos del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para analizar los dispositivos, para coordinar los dispositivos, perdón? Las curvas de operación de las protecciones, ¿no? Y todos los dispositivos tienen diferentes curvas de operación que se combinan para lograr la coordinación. ¿Ok? Entonces vamos a revisar rápidamente las curvas de operación. Esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, todos los dispositivos tienen una curva de operación. Bueno, no todos. Hay algunas protecciones que no cuentan con una curva de operación muy definida o es más bien de tipo instantáneo, pero las protecciones coordinables sí cuentan con una curva de operación. Entonces, es tarea de nosotros, los que estamos realizando el estudio de coordinación, revisar estas curvas y determinar los ajustes óptimos para garantizar que exista selectividad y una protección adecuada. ¿Okay? Por ejemplo, vemos la curva de operación de un fusible. Estas obviamente no tienen rango de ajustes, tú simplemente seleccionas la capacidad del fusible y tiene una curva definida que se tiene que revisar antes de decidir comprar el fusible, ¿no? De comprar el fusible. Entonces, ok, tenemos instalado un interruptor abajo de este fusible, entonces, ¿qué tamaño de fusible necesito para que la curva esté por arriba de ese interruptor y que no me vaya a operar antes que el interruptor, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta para fusibles. Tienen una curva de operación fija, no tiene rango de ajustes. ¿Ok? Y esta curva puede cambiar dependiendo del tipo de fusible. Hay tipo K, tipo de coordinación, universales, etc. Entonces, para cualquier tipo de fusible que pensemos utilizar, para cualquier aplicación se tiene que revisar la curva de operación. ¿Ok? Por ejemplo, esta es la curva en las unidades de disparo. Aquí tenemos más elementos que sí es posible ajustar. El primero de estos es el LT, que lo vemos comúnmente abreviado así, que es el Long Time. Es el elemento de tiempo largo, se le dice. ¿Ok? Entonces tenemos el ajuste del pick-up o del valor de arranque de la protección y el tiempo de operación. ¿Ok? Entonces tenemos dos ajustes para el LT. Uno es el pick-up o el valor inicial de operación
y el tiempo que se va a tardar en operar, ¿no? Entonces, esta curva se puede mover hacia arriba o hacia abajo para aumentar el tiempo de operación o disminuir el tiempo de operación. Y se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar el nivel de corriente que requiere para operar o para disminuir el nivel de corriente que requiere para operar. ¿Ok? Después tenemos el ST, que es el Short Time. Este pues, tiene la misma característica, solamente que aquí no es de tiempo inverso, aquí tiene un tiempo definido. Esta parte que vemos en el Long Time, en el LT, es de tiempo inverso, o sea, depende del nivel de corriente, el tiempo que se tarda en operar. Entonces, entre más corriente, más rápido opera, ¿ok? Y entre menos corriente, pues más se tarda en operar, ¿no? Y para el short time es distinto. Tenemos un tiempo definido, si le ponemos un pick-up, decidimos en qué nivel de corriente va a empezar a operar este elemento, pero tenemos un tiempo definido, que no varía con el nivel de corriente, ¿ok? Y por último, tenemos el instantáneo, que es el último paso, ¿no? Que para protecciones de tableros principales, perdón, para protecciones principales en tableros generales, se recomienda que se desactive este instantáneo y solamente se trabaje con el short time delay, ¿ok? ¿Por qué? Porque si lo tenemos ajustado en instantáneo o en 0 segundos, cuando se presenta una falla no le va a dar oportunidad a la protección que está aguas abajo para que opere. Entonces esto puede ser contraproducente tenerlo activado. Sí nos ayuda mucho a disminuir el nivel de arco eléctrico que tengamos en el bus, pero también afecta a nuestra coordinación de protecciones, ¿ok? Y compromete la selectividad del sistema. ¿Ok? Esta es la curva de los interruptores termomagnéticos, perdón, la curva de los interruptores termomagnéticos. Estos normalmente tienen solamente rango de ajustes para el elemento térmico, que es esta parte de aquí. Este es el elemento, perdón, este es el elemento térmico y este es el elemento magnético. Entonces, estos normalmente solamente se les puede ajustar el inicio de operación, el valor de inicio de operación. ¿Ok? No es posible ajustar el tiempo porque tienen, por los elementos con los que están fabricados, tienen tiempos muy definidos de operación. ¿Ok? Y ya después vemos lo que está más presente en relevadores de protección, que son principalmente para la coordinación de protecciones el elemento 50 y el 51, que tienen más o menos la misma filosofía de funcionamiento que el LT y el ST en las unidades de disparo, ¿no? Entonces el 51 se podría decir que es el LT, entre comillas, pero es el elemento de sobrecorriente de tiempo inverso. ¿Okay? Esto lo comentamos porque entre más corriente, más rápido opera, y entre menos corriente, pues más tarda en operar, ¿no? Y el elemento instantáneo, se le llama instantáneo entre comillas, pero que en realidad es de tiempo definido, puede ajustarse en 0 segundos, o sea que opere instantáneamente de verdad, o que tenga un tiempo definido. Pero este es el tipo de curva que tiene. Es una L que no es de tiempo inverso, o sea, se define un tiempo de operación y para cualquier valor de corriente se va a esperar ese tiempo para empezar a operar, ¿no? Ok, entonces aquí está el concepto y el funcionamiento del elemento 51. Para el elemento 51 tenemos el ajuste del pick-up y del dial, se le llama. El pick-up es el valor de arranque de esta protección. Por ejemplo, aquí la primera línea está en 1 ampere, lo podemos subir hasta 5 amperes y así es como se mueve la curva. ¿Okay? Pero el dial no se mueve. Y el otro ajuste que tenemos es el dial, el tiempo que se va a tardar en operar esa curva, ¿no? Que este rango de ajustes nos sirve para poder movernos más arriba o más abajo, para poder coordinar con los elementos que tengamos aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Los elementos adyacentes a esta protección. ¿Ok? Entonces vemos que aquí el pick-up está fijo y que solamente se mueve el tiempo que se tarda en operar. Pero el inicio de operación de esta protección es el mismo. ¿Ok? Entonces esta es la diferencia entre el pick-up o el valor de arranque y el dial o el delay, el tiempo de operación. ¿Ok? Ambos elementos tienen estas dos partes. Y aquí vemos ya un ejemplo de una curva de coordinación.
Estas son las que entregan después del estudio de coordinación de protecciones, donde se analizan todas las curvas de los elementos presentes en la parte del sistema que estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos diagrama en, perdón, un diagrama en miniatura de la parte del sistema que estamos analizando y las curvas de cada uno de ellos. Por ejemplo, esta que dice 5051-4 es del segundo derivado, ¿no? Y esta que dice 5051-2 es la del primer derivado. Entonces, estas dos curvas no se tienen que coordinar, estos son derivados, no coordinan para nada. ¿Okay? El que se tiene que coordinar son estas dos curvas con el elemento que está acá, ¿okay? Que es el 51. Entonces, vemos que esta curva del 51 está por arriba de estas curvas, que sí existe coordinación de protecciones. Entonces, para una falla en este punto, va a operar primero esta protección y después esta protección, ¿no? Que es la de respaldo. Y más arriba, en el lado primario del transformador, tenemos el 51-3, que tiene que también coordinar con esta protección instalada en baja tensión. ¿Okay? Tenemos que darle oportunidad a que opere esta protección. ¿Okay? Y el ajuste de este instantáneo se hace en base a los niveles de falla que tenemos presentes. Entonces vemos que para el lado de baja tensión los niveles de falla llegan hasta aquí. O sea, no pueden ser más que esto, de acuerdo al estudio de cortocircuito que tenemos. Entonces, el relevador instalado en alta tensión, ahora sí se puede ajustar un instantáneo para disminuir el tiempo de exposición en la falla, pero arriba de este valor, para que no afecte a la coordinación con el dispositivo de abajo. ¿Sí? Porque la falla en alta tensión es mucho más grande. Entonces, si lo ponemos entre la falla de baja tensión y la falla de alta tensión, aquí tenemos una coordinación muy buena. Disminuimos el tiempo de exposición si hay una falla en alta tensión, pero al mismo tiempo no afectamos a la coordinación o a la operación de los dispositivos en baja tensión. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo muy general de cómo son las curvas de coordinación y esto es lo que se les presenta después de un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Entonces, esto es nada más una parte del sistema. Imagínense una planta industrial que tiene miles de derivados, miles de circuitos y de configuraciones distintas, pues son muchísimas curvas de coordinación que se tienen que presentar para estos estudios, ¿no? Y que el ingeniero que lleva a cabo este estudio tiene que analizar. Y ahora hay curvas de coordinación para fase y curvas de coordinación para tierra. Acuérdense que tenemos dos elementos que son muy importantes para que el sistema esté protegido. La protección de fase y la protección de tierra. ¿Ok? Entonces ya para cerrar, ¿cuáles son los requerimientos para un estudio de coordinación de protecciones? ¿Qué es lo que necesito antes de pensar en hacer un estudio de este tipo? ¿Ok? Primero que nada, pues el diagrama unifilar actualizado, ¿no? Si no tenemos un diagrama unifilar actualizado, no podemos pensar en hacer un estudio ni siquiera de cortocircuito, ni de flujo de cargas, ni de coordinación de protecciones. Entonces, si no tienen un diagrama unifilar actualizado, ese es el primer paso que tienen que hacer. Actualizar su diagrama como está actualmente y ya después pueden pensar en el paso siguiente, que son los estudios. ¿Okay? También tenemos que determinar los escenarios de operación. Y por eso es tan importante tener una reunión previa con los ingenieros de mantenimiento, los que están a cargo de la operación de la planta, para saber cuáles son las condiciones normales de operación, para saber cómo van a ser los escenarios que debemos considerar en el estudio, ¿no? Esto es lo que les comentaba, el flujo de cargas en el sistema, ¿no? O sea, saber cuáles son las condiciones de los motores, qué tanta demanda de potencia tienen esas cargas, etcétera, porque esto va a determinar mucho la aportación de corrientes de falla. ¿Ok? Los niveles de corriente de falla, que esto se puede decir que es el estudio de cortocircuito, no se puede empezar a hacer coordinación de protecciones si no tenemos cortocircuito. ¿Ok? Eso es muy importante que les quede claro. Los niveles de corriente de falla son esenciales para la realización de la coordinación de protecciones. Si no conocemos los niveles de falla, sí podemos ajustar las protecciones, pero no vamos a tener la certeza de que van a operar correctamente. ¿Ok? Y el paso siguiente son los datos de los dispositivos de protección, que esto ya entra más en el levantamiento que tiene que hacer el personal que va a llevar a cabo este estudio. ¿Ok? Todo esto son datos. Entonces, datos de los dispositivos, capacidades interruptivas,
cómo opera este dispositivo, el tipo de dispositivo, también las curvas de daño de los elementos en el sistema, o sea, tenemos que saber las características del transformador, del cable, del motor, etcétera, para saber cuál va a ser su curva de daño y poderlo proteger y coordinar adecuadamente. Y también recolectar los ajustes actuales de los dispositivos que tenemos en la planta, porque a lo mejor nada más nos contratan la coordinación para un derivado, por ejemplo. Para poder coordinar ese derivado, tenemos que saber qué tenemos abajo de ese derivado y arriba de ese derivado para saber que no vamos a afectar. ¿Ok? Entonces, pues con esto cerramos. Es la primera parte del estudio de coordinación de protecciones. En la segunda sesión les comento rápidamente lo que vamos a ver. Ya vamos a ver más en forma cómo interpretar las gráficas de tiempo corriente, cuáles son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar nuestro estudio de coordinación de protecciones, los resultados que se nos deben de entregar, cómo interpretar esos resultados, las posibles soluciones, los ajustes y las pruebas que se le tienen que hacer a los dispositivos de protección y algunos esquemas de protección más específicos que nos exige el código de red, por ejemplo. Ok, entonces con esto cerramos. Muchas gracias y nuevamente gracias a todos por atender este webinar. Tengan buen día.